Abril de 1943. Campo de pruebas de Kummersdorf, al sur de Berlín. Un tanque estadounidense, cubierto de polvo, se alza en un campo de pruebas alemán, lejos del desierto donde fue capturado. Su casco de fundición conserva la inconfundible forma redondeada del Sherman. Práctico, casi indiferente al estilo. A su alrededor, oficiales, mecánicos e ingenieros alemanes se mueven con la deliberada cautela de quienes examinan una máquina enemiga a la que esperan despreciar. Conocen la reputación de la industria estadounidense: cantidad, sencillez, estandarización. Saben de qué se enorgullece la ingeniería alemana: más fina, más precisa, más exigente, más avanzada. Entonces comienza la inspección. Los pernos se aflojan. Las tapas de acceso se quitan. Se abren las carcasas de acero. Los hombres de Kummersdorf se asoman a la parte delantera del tanque y estudian lo que, para ellos, debería haber sido simplemente una transmisión funcional para un tanque mediano de segunda categoría. En cambio, encuentran algo mucho más inquietante. Ni belleza, ni elegancia, ni una maravilla de la ingeniería teórica. Algo peor, una máquina construida para seguir funcionando. El vehículo capturado, identificado en los informes alemanes por su matrícula estadounidense, ya había soportado una larga vida de combate en el norte de África. Arena, calor, marchas extenuantes, la arena del desierto, mantenimiento apresurado, combustible deficiente, conducción agresiva, fuego enemigo y el simple maltrato que sufre todo tanque de primera línea por parte de tripulaciones que se preocupan más por sobrevivir que por el buen funcionamiento de la mecánica. Sin embargo, allí estaba, no como chatarra, no como un trofeo calcinado, sino como una lección práctica. Los ingenieros alemanes no se sorprendieron porque el Sherman fuera perfecto. Se sorprendieron porque era suficientemente bueno en los aspectos justos. Y en la guerra, eso suele ser lo más peligroso. Durante décadas, la mitología de la Segunda Guerra Mundial se ha basado en siluetas. El Tiger, imponente depredador. El Panzer, elegante y letal. El Sherman, en comparación, suele ser retratado como un arma tosca, numeroso, mediocre, prescindible. El tanque que ganó por aritmética más que por excelencia. El tanque de la cadena de montaje. El tanque del compromiso. Pero esa imagen, por muy reconfortante que resulte para quienes se dejan seducir por el armamento espectacular, omite la verdad más importante. Un tanque no es solo un cañón en una torreta o un blindaje en una placa frontal. Es también un sistema de transmisión. Una transmisión final. Una caja de cambios. Rodamientos. Juntas. Paneles de acceso. Sistemas de freno. Engranajes con dientes lo suficientemente afilados para soportar golpes, tensión, polvo y abandono. En una batalla corta, la potencia de fuego puede ser determinante. En una guerra larga, a menudo es la transmisión la que decide el final. Eso es lo que los alemanes realmente veían en Kummersdorf. No es simplemente un tanque estadounidense. Una respuesta estadounidense a la guerra industrial. El Sherman se dio a conocer en Alemania durante los combates del norte de África a principios de 1943, cuando las fuerzas blindadas estadounidenses se enfrentaron a unidades del eje curtidas en batalla en Túnez. Allí, los estadounidenses aún estaban aprendiendo bajo fuego. Su doctrina era imperfecta, sus formaciones inexpertas y su coordinación irregular. En lugares como Sidi Bouzid y el Paso de Kasserine, sufrieron duras lecciones. Desde un punto de vista táctico, la historia se resume fácilmente en un capítulo más de la superioridad alemana en el campo de batalla. Pero la superioridad en el campo de batalla es solo una faceta de la guerra. Porque mientras las formaciones alemanas derrotaban a las unidades estadounidenses en enfrentamientos puntuales, los estados mayores técnicos alemanes comenzaban a examinar el equipo que los estadounidenses habían traído consigo. Y una vez que analizaron más allá del primer intercambio de disparos, surgió un panorama más inquietante. El Sherman no era una obra maestra en el sentido europeo. No estaba optimizado para el tipo de duelo que obsesionaría a las generaciones posteriores. Su blindaje era moderado. Su cañón inicial de 75 milímetros era versátil, pero no abrumador. Su altura era frecuentemente criticada. Su transmisión montada en la parte delantera implicaba que un eje de hélice recorría desde el motor trasero a través del casco hasta la proa, una disposición que podía complicar el espacio interno y contribuir a una silueta más alta. Nada de esto se ocultaba. Nada de esto habría impresionado a un ingeniero alemán formado para admirar la precisión, la superioridad numérica y los márgenes de rendimiento agresivos. Pero la verdadera fuerza del Sherman residía por debajo del nivel de glamour. Su transmisión era una unidad manual sincronizada Spitzer,
con 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Su dirección dependía de un diferencial controlado accionado por palancas, en lugar del sistema de frenado de orugas más rudimentario. Su sistema de frenos era mecánico y directo. Todo el conjunto del tren motriz delantero, la transmisión, el diferencial y los ejes de transmisión, estaba dispuesto de tal manera que el acceso, la extracción y la sustitución resultaban mucho más sencillos que en muchos tanques contemporáneos. Incluso la geometría de los dientes de los engranajes era importante. En los ejes de transmisión, el engranaje en espiga distribuía la carga de forma más eficaz y reducía las tensiones destructivas que afectaban a los diseños menos tolerantes. Nada de eso suena romántico. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. El romanticismo no era el objetivo del diseño estadounidense. Los ingenieros alemanes de Kummersdorf analizaban una máquina de 30 toneladas diseñada desde el principio para la producción en masa, la facilidad de entrenamiento, la sencillez de reparación y la durabilidad operativa. Estas prioridades no eran meras teorías abstractas, se manifestaban en la estructura de acero. Se podían apreciar en la forma de la carcasa, en el acceso para el mantenimiento, en la robustez de los conjuntos, en la relativa simplicidad de los mecanismos y en el hecho mismo de que el vehículo había sobrevivido a duras campañas sin sufrir averías importantes. Aquí es donde el Sherman se vuelve fácil de subestimar, porque muchos imaginan la simplicidad como lo opuesto a la sofisticación. En realidad, el diseño mecánico en tiempos de guerra a menudo desmiente esa suposición. Una caja de cambios que un conductor bien entrenado puede usar sin dañarla. Un diferencial que gira un tanque pesado sin autodestruirse. Un conjunto de transmisión que se puede desmontar como una unidad. Un sistema de piezas basado en la intercambiabilidad en lugar del ajuste artesanal. Estos no son signos de atraso. Son signos de un tipo diferente de inteligencia. Del tipo que no pregunta, ¿cuál es la mejor máquina que podemos construir? Pero, ¿cuál es la mejor máquina que podemos mantener en funcionamiento? Y esas no son la misma pregunta. La transmisión del Sherman cuenta parte de esa historia. Su primera marcha era lo suficientemente corta como para poner en marcha el tanque bajo carga pesada. Las marchas más altas permitían una conducción práctica en carretera, mientras que la quinta actuaba como sobremarcha para una mayor velocidad en condiciones adecuadas. El sistema de sincronización de segunda a quinta reducía la carga de trabajo del conductor y hacía que los cambios fueran menos bruscos que en transmisiones más rudimentarias. Esto era más importante de lo que parece. Un tanque no se conduce en condiciones de laboratorio. Lo conducen hombres cansados, a menudo jóvenes, a menudo apresurados, a veces asustados, a menudo sin dotes mecánicas y frecuentemente obligados a maniobrar en el barro, en pendientes, entre escombros o bajo fuego. Cada reducción en el esfuerzo del conductor es una reducción en el desgaste de la máquina. Cada mecanismo tolerante es una capa más de resistencia en combate. El diferencial controlado también era importante. Dirigir un vehículo de orugas es un acto de fuerza bruta, pero la ingeniería lo permite. Cada giro exige que el sistema de transmisión gestione la simetría, la transferencia de carga, la resistencia y los impactos. Si no se hace bien, el tanque se autodestruye. Si se hace bien, el vehículo mantiene su capacidad de respuesta sin desintegrarse cada vez que el conductor necesita corregir el rumbo, sortear un obstáculo o maniobrar en terrenos estrechos. Los ingenieros alemanes lo entendieron a la perfección. También comprendieron lo que significaba encontrar esta tecnología aplicada a un tanque que esperaban descartar. Y luego estaba el mantenimiento. Fue entonces cuando el Sherman capturado se convirtió, para los observadores alemanes, en algo parecido a una advertencia estratégica. Las críticas alemanas a la manufactura estadounidense solían comenzar con condescendencia. Las tolerancias estadounidenses podían parecer más laxas. Los acabados, más toscos. La estética de la máquina era utilitaria, no refinada. Para una cultura arraigada en el prestigio de la ingeniería de precisión, esto podía interpretarse como inferioridad. Pero cuanto más minuciosamente se profundizaba en el análisis, más peligrosa se volvía la implicación. Porque ser más suelto no significaba ser descuidado. Significaba intercambiable. Una pieza fabricada en una planta podía encajar en un vehículo ensamblado en otra. Un componente de la transmisión no era un objeto a medida que requiriera un ajuste meticuloso por parte de especialistas altamente capacitados en cada etapa. Pertenecía a un sistema diseñado para adaptarse a la escala. Ese era el secreto. No era que cada pieza fuera perfecta, sino que cada una estaba suficientemente estandarizada para funcionar dentro de un vasto organismo industrial. Esto no era simplemente conveniente. Era estratégico,
Para 1943, Estados Unidos ya no fabricaba tanques como logros técnicos aislados, sino como soluciones reproducibles a un problema logístico. Se producirían más de 49.000 tanques Sherman de todas las variantes, en distintas fábricas, con diferentes tipos de motor, submodelos, en distintos teatros de operaciones y con diferentes tripulaciones. Sin embargo, bajo esa diversidad subyacía una filosofía común: estandarizar lo posible, simplificar lo necesario e integrar la facilidad de reparación en el diseño, en lugar de considerarla un aspecto secundario. Los ingenieros alemanes pudieron prever las consecuencias de inmediato. Un tanque cuyos componentes de transmisión y propulsión se podían reparar o reemplazar con mayor facilidad no solo era más fácil de mantener, sino que también era más fácil reincorporarlo al combate. Un equipo de recuperación podía recuperarlo. Mecánicos con especialización limitada podían repararlo. Podían suministrarle repuestos. Otra tripulación podía hacerse cargo de él. Otra unidad podía absorberlo. Podía tener más de una vida útil. Esta es la parte de la guerra blindada que las fotografías jamás glorifican. No el duelo, el cambio, no la matanza, el regreso al servicio. Un tanque enemigo destruido es dramático. Un tanque amigo reparado es decisivo. Y es aquí donde el diseño de los tanques alemanes, a pesar de toda su brillantez, comenzó a chocar cada vez más con sus propias contradicciones. A los alemanes no les faltaba talento en ingeniería. Todo lo contrario. Su cultura de desarrollo de vehículos blindados produjo cañones extraordinarios, sistemas ópticos formidables y, en ocasiones, vehículos tácticamente aterradores. El Tiger y el Panther se convirtieron en símbolos por una razón. Frente a un Sherman en un enfrentamiento frontal, especialmente a larga distancia y en condiciones favorables, los tanques alemanes podían infligir pérdidas terribles. Ningún análisis objetivo lo niega. Ningún ingeniero alemán en Kummersdorf necesitaba que le dijeran que el Sherman no era el tanque más poderoso en el campo de batalla. Pero el poder no es autosostenible. En los años intermedios de la guerra, el diseño de los vehículos blindados alemanes evolucionó hacia vehículos más pesados, con mayor blindaje, mejor rendimiento balístico y una ingeniería cada vez más ambiciosa, todo ello en un contexto industrial cada vez más difícil. Esta combinación resultó fatal. El Panther, por ejemplo, entró en servicio con un enorme potencial en el campo de batalla, pero también con una grave fragilidad mecánica. Sus transmisiones finales eran notoriamente vulnerables. Su sistema de transmisión estaba sobrecargado por exigencias de peso y par que superaban los límites de seguridad. Incluso cuando las modificaciones mejoraron el diseño, el problema subyacente persistió. El tanque, con demasiada frecuencia, exigía su propia maquinaria más de lo que podía soportar de forma fiable en condiciones de combate. Los informes de 1943 y 1944 reflejaron esa realidad con cifras brutales. La disponibilidad operativa del Panther fue pésima durante sus primeros meses de servicio. Las averías mecánicas consumían los vehículos antes que el fuego enemigo. Las transmisiones fallaban. Los diferenciales fallaban. Las largas marchas se convertían en un peligro. A menudo se prefería el transporte ferroviario simplemente para reducir la posibilidad de que el tanque quedara inutilizado antes de llegar al campo de batalla. Ese es el insulto oculto en el encuentro alemán con la transmisión del Sherman. El tanque estadounidense no necesitaba superar al Panther en todas las categorías tácticas para amenazar la lógica de la guerra blindada alemana. Solo necesitaba seguir avanzando, seguir llegando, seguir siendo reparado y seguir regresando. Un tanque puede dominar un campo de batalla durante 10 minutos. Una transmisión puede decidir una campaña. El conjunto de tren motriz delantero desmontable del Sherman ilustra casi a la perfección la diferencia de enfoque filosófico. En muchos Shermans, toda la unidad frontal podía desmontarse y extraerse para su reemplazo. Esta es una decisión de ingeniería con consecuencias morales, ya que determina quién sufre las consecuencias de una avería. ¿Pierde la tripulación el tanque durante semanas? ¿Lo abandona un equipo de recuperación? ¿Necesita el mecánico un taller fuera del frente? ¿Necesita el ejército técnicos expertos o pueden los operarios de mantenimiento competentes realizar el trabajo en condiciones de campo? Los estadounidenses diseñaron el campo. Los alemanes diseñaban con demasiada frecuencia en pos del ideal. Y los ideales, bajo bombardeos, escasez, trastornos laborales, colapso del transporte y el desgaste propio de una guerra mundial, son cosas costosas de mantener. Hay otro aspecto que merece atención. Porque el Sherman no solo era mecánicamente resistente, sino también institucionalmente resistente. El ejército de los Estados Unidos no se limitó a construir un tanque y esperar que sobreviviera.
Creó una cultura de mantenimiento a su alrededor. Canales de suministro de repuestos, vehículos de recuperación, manuales técnicos, sistemas de entrenamiento, procedimientos estandarizados, estructuras de depósito, lógica de canibalización y reparación rotativa. El Sherman era un componente de un sistema militar más amplio. Su propósito era que fallara con dignidad, que fuera recuperable, comprensible y que pudiera volver a ponerse en funcionamiento. Esto no fue casualidad. Reflejaba una costumbre industrial nacional. La industria automovilística estadounidense llevaba décadas resolviendo problemas de volumen, intercambiabilidad, mecanizado, capacitación de la mano de obra y producción distribuida. La transición a la construcción de tanques en tiempos de guerra no implicó inventar una lógica industrial de la nada, sino militarizar una ya existente. Por eso, la historia de la transmisión del Sherman está intrínsecamente ligada a las fábricas de Michigan y de otros lugares. Buick adaptó su capacidad de producción civil para fabricar componentes de la transmisión. Las líneas de mecanizado cortaban las carcasas, perforaban las aberturas, pulían las superficies, ensamblaban las unidades de transmisión diferencial, sometían a tratamiento térmico los engranajes y abastecían una red mucho mayor que la de cualquier planta de tanques individual. El tanque de Kummersdorf no era un objeto aislado. Era el resultado visible de un proceso invisible. Los ingenieros alemanes que estudiaban un Sherman capturado, les gustara o no, estaban estudiando a Estados Unidos. Y lo que encontraron no fue simplemente una caja de cambios mejor. Fue una mejor solución al desgaste industrial. Esto queda aún más claro cuando nos alejamos de la maquinaria y volvemos al desierto. El norte de África era implacable con los sistemas mecánicos. La arena lo invadía todo. Los motores aspiraban polvo. Las orugas se desgastaban bajo condiciones abrasivas. El calor castigaba los lubricantes y ponía a prueba las tolerancias. Las largas marchas por carretera y los terrenos accidentados generaban innumerables oportunidades para vibraciones, golpes y fatiga. Si el diseño de una transmisión o un diferencial tenía puntos débiles, el desierto los exponía rápidamente. Si un tanque requería entornos de mantenimiento altamente controlados, el desierto hacía imposible esa necesidad. Si las tripulaciones requerían la intervención de especialistas para problemas rutinarios, el campo de batalla simplemente dejaba el vehículo atrás. Así pues, cuando los ingenieros alemanes examinaron un Sherman que ya había sobrevivido a importantes campañas en el desierto, la máquina era más que un simple ejemplar. Era un testimonio. El desgaste, el estado de la superficie, el estado de los componentes, la integridad del sistema de transmisión. Todo ello constituía evidencia. Evidencia irrefutable. De esas que los ingenieros respetan incluso cuando contradicen los prejuicios. Y aquí los prejuicios importaban. La Alemania nazi solía menospreciar el poderío militar estadounidense, considerándolo vulgar, carente de inspiración y sin refinamiento bélico. La cultura militar alemana se basaba en la idea de superioridad cualitativa. Mejores tripulaciones, mejor doctrina, mejor óptica, mejor metalurgia, mejor ingeniería, mejor voluntad. Se suponía que una transmisión estadounidense capturada confirmaría esas suposiciones. En cambio, puso al descubierto sus limitaciones. Porque existe una forma de arrogancia propia de las Fuerzas Armadas tecnológicamente avanzadas. La creencia de que una mejor ingeniería a nivel de componentes debe automáticamente producir un mejor rendimiento a nivel de sistema. Esta creencia puede perdurar durante mucho tiempo en demostraciones en tiempos de paz, en comités de evaluación de élite, en comparaciones de prototipos e incluso en enfrentamientos tácticos. Pero la guerra industrial la castiga. La guerra no solo pregunta si una máquina puede funcionar magníficamente, sino si miles de máquinas pueden funcionar adecuadamente, repetidamente, bajo agotamiento, con tripulaciones promedio, combustible imperfecto, carreteras en mal estado, reparaciones apresuradas y plazos que se desmoronan. Sherman respondió que sí. Esa respuesta fue aterradora. Uno puede imaginar la carga emocional de la inspección de Kummersdorf. No había asombro ni admiración. Algo más frío. Un reconocimiento profesional de que el enemigo había resuelto un problema de forma diferente y quizás con más inteligencia de lo que la doctrina y el orgullo habían permitido. Los ingenieros alemanes no necesitaban convertirse en entusiastas del Sherman. Solo necesitaban reconocer su lógica. Según su propia evaluación, el enfoque estadounidense priorizaba la disponibilidad operativa sobre el máximo rendimiento técnico. Esa es la clave. No porque halague al Sherman, sino porque revela la magnitud de su pensamiento. Disponibilidad operativa, no potencia máxima, no condiciones de combate ideales, no un diseño heroico, disponibilidad,
La máquina que está presente importa más que la máquina que es gloriosa. La máquina que arranca importa más que la máquina que intimida sobre el papel. Es más importante la máquina que puede ser reparada por hombres comunes en condiciones de campo de batalla que la máquina que exige un equipo de expertos excepcionales a su alrededor. Esto no pretende idealizar al Sherman. Las tripulaciones estadounidenses tenían sus quejas. El almacenamiento en seco de la munición en muchos Shermans contribuía a incendios catastróficos al ser penetrados, un problema que solo se redujo parcialmente con las mejoras en el almacenamiento en húmedo. Frente a los Panthers y los Tigers, el Sherman podía ser superado en potencia de fuego y blindaje. En términos tácticos estrictos, la carga para las tripulaciones aliadas podía ser severa. Muchos murieron en tanques que eran adecuados en términos operativos, pero vulnerables en combate. Esa realidad no debe ser edulcorada con sentimentalismos, pero tampoco debe confundirse con el problema más amplio. Un arma puede ser imperfecta en el duelo y aún así ser superior en la guerra. Esa es la verdad esencial que se esconde tras la transmisión interceptada. Porque el propósito del Sherman nunca fue encarnar una supremacía técnica unidimensional. Su función era servir como columna vertebral de una fuerza blindada que pudiera producirse en grandes cantidades, transportarse a través de los océanos, entrenarse rápidamente, recibir apoyo en múltiples frentes, adaptarse a diversas variantes, repararse bajo presión y seguir combatiendo. Su transmisión era solo un subsistema. Pero en los sistemas mecánicos, los subsistemas son donde la doctrina se convierte en realidad. Cualquier ejército puede declarar que valora la movilidad, la resistencia y la simplicidad. La cuestión es si su equipamiento lo demuestra. El Sherman lo demostró. Y el ejército alemán, casi por instinto, siguió construyendo tanques que superaban con creces sus propias expectativas. El Panzer sigue siendo el mejor ejemplo porque encarna a la perfección la paradoja alemana. Fue concebido como respuesta al choque en el campo de batalla, fuertemente armado, inclinado, peligroso y moderno. En combate, cuando funcionaba correctamente y se empleaba con eficacia, podía ser devastador, pero su propio peso y complejidad conspiraban en su contra. Los sistemas de transmisión final eran una debilidad crónica. Los defectos mecánicos no eran detalles insignificantes, eran desventajas estratégicas. Los índices operativos eran bajos. Los programas de mejora intentaban solucionar el problema sin lograr erradicarlo por completo. En las últimas etapas de la guerra, con la escasez de materiales y la presión industrial agravando cada defecto, incluso un diseño teóricamente mejorado tuvo dificultades para convertirse en uno verdaderamente tolerante a los errores. El Tiger también infundía temor en la oposición y orgullo en las unidades alemanas. Sin embargo, ese temor oculta lo evidente. Un tanque pesado de 57 toneladas, con enormes exigencias logísticas, alto consumo de combustible, dificultades para su recuperación y necesidades de mantenimiento intensivo, no es simplemente un arma. Es un compromiso. Cada kilómetro recorrido supone un esfuerzo futuro. Cada avería conlleva una penalización desproporcionada. Cada reparación absorbe conocimientos especializados escasos. Cada puente, transporte y movimiento ferroviario se convierte en parte del problema. El Sherman, en comparación, parece casi modesto. Esa modestia era una disciplina estratégica. Un tanque mediano, de aproximadamente 30 toneladas, que pudiera transportarse, enviarse, conectarse a puentes, mantenerse y desplegarse en grandes cantidades sin destruir el ecosistema e industria necesario para su funcionamiento. Un tanque con suficiente margen mecánico para aceptar mejoras con el tiempo. Un tanque cuya arquitectura básica de tren motriz pudiera perdurar mucho después del auge inicial de producción. Un tanque que pudiera construirse con diferentes motores según las realidades de fabricación, manteniendo al mismo tiempo su funcionalidad básica. Eso no es mediocridad. Eso es diseño bajo la presión de la realidad. Y la realidad, en la guerra, es invencible. Cuanto más se observan los detalles físicos de la transmisión Sherman, más significativo resulta. La caja de cambios manual sincronizada de 5 velocidades no era revolucionaria en teoría, pero sí eficaz. Las relaciones de transmisión equilibraban la tracción, el movimiento y la velocidad útil en carretera. La relación de transmisión final limitaba la velocidad máxima, pero protegía el sistema dentro de límites operativos razonables. La lógica mecánica era conservadora donde debía serlo. La forma de engranaje en espiga de las transmisiones finales no era una cuestión de sofisticación decorativa, sino de prudencia estructural. Un mayor acoplamiento de los dientes, una gestión de carga más suave y una mayor durabilidad bajo torsión. La arquitectura de acceso no existía por elegancia,
sino porque los diseñadores asumieron que la máquina tendría que abrirse, manipularse y repararse. Este último punto es vital. Muchos ejércitos diseñan sus estrategias en secreto, como si el fracaso fuera vergonzoso. Los estadounidenses diseñaron sus proyectos como si el fracaso fuera inevitable, por lo tanto, la recuperación es esencial. Esa diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. Determina desde la intercambiabilidad de piezas y el acceso a las herramientas hasta la carga de trabajo de la tripulación, la doctrina de entrenamiento y las prioridades de envío. Crea ejércitos que responden de manera diferente a las dificultades. Uno considera la avería como una excepción, el otro como un evento rutinario que debe gestionarse. El Sherman pertenecía a la segunda categoría. Por eso, el encuentro de los alemanes con su sistema de transmisión fue tan importante. El informe no se limitaba a la parte frontal del tanque, sino que revelaba lo que ésta revelaba: que los estadounidenses no buscaban ganar argumentos de ingeniería de forma aislada, sino ganar campañas, que aceptaban ciertas concesiones para preservar la continuidad y que estaban dispuestos a renunciar a la excelencia si ésta amenazaba la producción, el entrenamiento, el suministro o el mantenimiento. Para un régimen que cada vez más sustituía el espectáculo técnico por la fuerza sostenible, esta fue una lección muy peligrosa. Y quizás lo más doloroso fue que los ingenieros alemanes pudieron identificarlo mucho antes de que la estrategia alemana pudiera asimilarlo. Abril de 1943 es significativo por esa razón. No se trató de un veredicto emitido después de que la guerra ya hubiera juzgado el asunto, sino de una advertencia temprana. Para entonces, Alemania ya estaba inmersa en un conflicto que no podía librar como una guerra corta. La masa industrial, la capacidad de transporte, la resistencia mecánica, la cultura de reparación y la capacidad de reemplazo se estaban volviendo decisivas. La transmisión del Sherman capturada demostró que el enemigo había comprendido esto con mayor profundidad de lo que el prestigio alemán permitía. En retrospectiva, resulta tentador imaginar que tal revelación propiciaría la adaptación. Construir tanques más sencillos, estandarizar con mayor rigor, reducir el peso, priorizar el reemplazo en el campo de batalla y sacrificar la elegancia a cambio de mayor resistencia. Sin embargo, los estados en guerra rara vez reinventan rápidamente su cultura técnica, especialmente cuando ésta está ligada al orgullo, las estructuras de adquisición, la fragmentación industrial y la política de las armas de prestigio. Alemania pudo reconocer el problema y aún así no lograr resolverlo. De hecho, esa es una de las tragedias que definen su historia armamentística al final de la guerra. Para cuando las debilidades del Panzer se hicieron innegables, la economía de guerra estaba demasiado ajustada, los compromisos doctrinales demasiado arraigados y la situación estratégica demasiado deteriorada como para permitir una corrección definitiva. Se introdujeron mejoras, pero no una transformación completa. La máquina siguió lastrada por las ambiciones que la habían creado. Mientras tanto, el Sherman siguió haciendo exactamente lo que su transmisión había prometido. Siguió moviéndose. En Sicilia, Italia, el noroeste de Europa, las Ardenas y más allá. Al servicio británico, francés, polaco y canadiense, a través de los programas soviéticos de préstamo y arriendo, y en innumerables formaciones cuyos nombres no perduran en la memoria colectiva con el mismo glamour que un batallón pesado de las SS o un famoso as alemán. El Sherman estaba allí, no porque fuera inmortal, sino porque era recuperable. No porque fuera indestructible, sino porque podía ser reemplazado. No porque encarnara la perfección táctica, sino porque se ajustaba a la escala de la guerra aliada. Ese es el significado más profundo de la transmisión interceptada. Una cosa es analizar un solo tanque, otra muy distinta es comprender que ese tanque es un fragmento de una civilización de máquinas capaz de fabricar miles más iguales. Los ingenieros alemanes podrían inspeccionar la caja de cambios. Lo que realmente estaban viendo era un océano de piezas de repuesto, un continente de fábricas, una doctrina de repetición, una economía de guerra diseñada para superar las dificultades en lugar de funcionar por encima de ellas. Y una vez que ves eso, la transmisión deja de ser una curiosidad técnica y se convierte en un veredicto. Existe una razón por la que tantos mitos sobre la guerra rodean las armas milagrosas. Son narrativamente irresistibles. Dan al conflicto la forma de un duelo y una genialidad, de una superioridad solitaria frustrada únicamente por la brutalidad de la fuerza. Pero ese mito glorifica la derrota. Convierte el fracaso estructural en una nobleza trágica. Trata el colapso de una guerra sostenible como si fuera simplemente la pérdida de un torneo. La transmisión de Sherman arruina esa historia, porque reduce la guerra del mito a la mecánica. Desde pernos, cojinetes, engranajes, carcasas, grasa, puntos de acceso,
roscas estándar, técnicos especializados y repuestos disponibles cuando se necesiten. Hasta la verdad, aunque poco popular, decisiva, una máquina de guerra no se mide solo por su potencia de fuego, sino por su capacidad de reacción inmediata. Esto es algo que la cultura de la ingeniería de alta gama a veces se resiste a admitir. Hay momentos en que la modestia es la forma más elevada de maestría. El Sherman estaba lleno de esa modestia. Sus diseñadores no pretendieron que el tanque funcionara en condiciones ideales. Lo construyeron para la suciedad, para la prisa, para usuarios promedio, para interrupciones en la producción, para adaptaciones a diferentes variantes, para largas cadenas de suministro, para campañas prolongadas, para la posibilidad de que una transmisión tuviera que ser retirada por hombres que jamás pisarían una oficina de dibujo y a quienes no les importaría la teoría de la ingeniería, siempre y cuando la pieza de repuesto encajara y el tanque se reincorporara a la columna. Aquí reside una última ironía. Las mismas características que hicieron que el Sherman fuera objeto de burla en tiempos de paz son las que lo convirtieron en un tanque formidable en tiempos de guerra. No era el tanque perfecto, era el tanque de la tolerancia. Tolerancia en el sentido de la ingeniería. Tolerancia en el sentido industrial. Tolerancia en el sentido operativo. Toleraba el abuso, la variación, la escala, la imperfección humana y la constante afrenta del campo de batalla a las intenciones de diseño. Los ingenieros alemanes, al examinar aquella transmisión capturada en 1943, no se enfrentaban a un misterio. Se enfrentaban a una filosofía rival que ya había comenzado a superarlos. Casi se percibe la reticencia profesional en su conclusión. Puede que la máquina pareciera tosca para los estándares alemanes. Puede que su diseño careciera del refinamiento embriagador que admiraban los círculos blindados alemanes. Pero sus prioridades eran indiscutibles. Fiabilidad por encima de la elegancia, disponibilidad por encima del máximo rendimiento, facilidad de reparación por encima del prestigio, resistencia estratégica por encima de la ostentación táctica. En otras palabras, el Sherman no fue diseñado para impresionar a los ingenieros, pero para sobrevivir a ellos. Y por eso la pregunta del título es tan importante. ¿Qué dijeron los ingenieros alemanes tras probar una transmisión Sherman capturada? En esencia, afirmaban que los estadounidenses habían diseñado un tanque en función de la realidad operativa, que el sistema de transmisión era más sencillo que el de los sistemas alemanes, pero igualmente eficaz, que el mantenimiento requería menos especialización, que la intercambiabilidad de las piezas era fundamental, que el sistema favorecía la recuperación en el campo de batalla y el rápido retorno, que la filosofía de la máquina, en condiciones de combate prolongado y dificultades logísticas, no era simplemente aceptable, era peligroso, porque cuando la guerra se convierte en una prueba de resistencia industrial en lugar de un simple ejercicio táctico, el bando con la máquina más bella no gana automáticamente. El bando con la máquina que se puede construir, conducir, reparar y reconstruir una y otra vez empieza a acumular una ventaja que ningún duelo individual puede anular. La transmisión del Sherman no era famosa. La mayoría de la gente no sabría dibujarla, nombrar a su fabricante ni describir sus relaciones de transmisión. Sin embargo, oculta en ese conjunto poco llamativo se encontraba una de las expresiones más claras de la estrategia bélica aliada. Encarnaba una civilización dispuesta a subordinar la vanidad a la continuidad. Una civilización que comprendía que la logística no está separada del combate, sino que es su condición previa. Una civilización que no necesitaba que cada tanque fuera el mejor, sino simplemente el tanque adecuado con la suficiente frecuencia y durante el tiempo necesario para que la excelencia del enemigo resultara irrelevante. Y eso, al final, fue lo que encontraron los alemanes en la nariz de aquel Sherman capturado en Kummersdorf. No es solo una transmisión, una profecía, una advertencia de que el futuro de la guerra no pertenecería a la máquina que inspirara más miedo en un solo encuentro, sino a la máquina que pudiera absorber castigo, aceptar compromisos, permitir el mantenimiento y volver al frente con implacable regularidad. Engranaje de dientes de acero bajo carga. Palancas que se mueven a través de manos expertas. Se extrajo el sistema de propulsión, se reemplazó y se envió de vuelta al campo de batalla. Sin drama, sin mito, sin grandeza, solo movimiento. Y a veces, en una guerra de continentes y fábricas, el movimiento es la autoridad final. Los ingenieros alemanes lo vieron. Quizás con mayor claridad que muchos soldados en el frente, con mayor claridad que los propagandistas, con mayor claridad que las generaciones posteriores, fascinadas por la silueta del Tiger y la leyenda del Panzer. Vieron que la transmisión del Sherman no era un detalle secundario en su historia. Era la historia misma, porque revelaba el tipo de guerra que Estados Unidos había venido a librar.
Una guerra de funcionamiento continuo, de máquinas reparadas, de piezas estandarizadas, de paciencia estratégica expresada en acero fundido y engranajes mecanizados. En un duelo breve, la perfección es fundamental. En una guerra larga, la resistencia se convierte en perfección. Esa era la lección que contenía el Sherman capturado. Y cuando los ingenieros alemanes lo dijeron en voz alta, ya era demasiado tarde.